Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. El día de hoy oramos por aquellos que sufren de cáncer. Señor Jesucristo, sanador de almas y cuerpos, te alabamos por habernos obsequiado este día de vida. Te rogamos que dirijas tu mirada sobre aquellos en nuestra familia de EWTN que hayan sido diagnosticados con cáncer. Te pedimos por aquellos que estén siguiendo tratamientos difíciles de cáncer y por aquellos que se sientan descorazonados. Oh médico divino, concédeles sanación de cuerpo, mente y alma. Consuélalos con tu presencia y concédeles alegría, aún en medio de sus sufrimientos. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y el Señor esté con todos ustedes. Hoy conmemoramos a Junípero Serra, que condujo en las misiones de California. Antes de comenzar a celebrar esta fecha, pidamos al Señor que nos perdone los pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
us pray. Oremos. O God, Oh Dios, que has sanado a los pueblos infieles de las tinieblas a la luz mediante la predicación de Junípero Serra, concédenos por su intercesión permanecer firmes en la fe y constantes en la esperanza del Evangelio que Él nos anunció. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book of the prophet Amos. Lectura del profeta Amós. Hear this word, O children of Escuchen Israel. esta palabra que dice el Señor, hijos de Israel, a todas las familias que saqué de Egipto. You alone have I A ustedes solo los escogí entre todas las familias de la tierra. Por eso los tomaré cuenta por sus pecados. Do two walk together ¿Caminan unless they juntos have dos agreed? que no se conocen? Does a lion roar? ¿Ruge el león en la espesura sin tener presa? Does a young lion ¿Alza su voz el cachorro en la guarida sin haber cazado? Is a bird brought to earth ¿Cae el by pájaro a por snare? tierra si no hay una No door trampa? for it? Does a snare spring ¿Se up alza del suelo el lazo without catching sin haber anything? hecho presa? If the trumpet sounds in ¿Suena la the trompeta en la ciudad sin will que el the people pueblo not se be alarme? If evil befalls, ¿Sucede en la ciudad una desgracia que no la mande el Señor? indeed the Lord God ¿Que no hará does cosa nothing el without Señor sin revealing revelar his su plan plan to a his sus siervos, los servants, profetas? prophets? The lion roars. Ruge el león. Who will not be afraid? ¿Quién no teme? The Lord God speaks. Habla el Señor. Who will not prophesy? ¿Quién no profetiza? I brought upon you such a Les people envía una catástrofe como la de Sodoma y Gomorra, y who fueron were like a brand como plucked from tizón the salvado del incendio, fire. Yet que you no se returned not convierten to a me, mí, says the Lord. oráculo del Señor. So now I will deal Por with eso, you in my así own te way, voy O a Israel. tratar, Israel. And since I will deal Y thus porque with así you, te voy a tratar, prepare to meet your prepárate God, a O Israel. encararte con tu Dios. Verbum Domini. Lead me in your justice, Lord. Guíame con tu justicia, Señor. Guíame con tu justicia, At Señor. dawn I bring Tú my no eres plea un Dios que expectantly ame la before maldad, you. For you, O ni el God, malvado delight es not tu in huésped, wickedness. No evil may ni el come into arrogante you. se The mantiene arrogant may not en stand in tu your sight. presencia. Guíame con tu justicia, Señor. You hate all evildoers. Detestas a los You malhechores, destroy all who speak destruyes a los falsehood. mentirosos, The bloodthirsty al hombre deceitful, sanguinario y the Lord abhors. traicionero lo aborrece el Señor. Guíame con tu justicia, Señor. But I, because of your Pero abundant yo, mercy, por tu will bondad, enter your house. entraré en tu I will casa, worship at your me holy postraré temple ante tu in templo fear of you, O santo Lord. con toda reverencia. Guíame con tu justicia, Señor. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord sent me to bring glad tidings to the poor. El Señor me dijo de llevar buenas nuevas a los pobres y para proclamar la libertad de los cautivos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
As Jesus got En into aquel the boat, tiempo subió Jesús his a la barca disciples y followed sus him. discípulos lo siguieron. Suddenly, De a pronto violent storm se levantó came un up temporal on the sea, tan fuerte so that que la barca desaparecía entre las olas. but he was Él dormía. They came and Se woke acercaron los discípulos Lord. y lo despertaron gritándole, Señor, sálvanos, que nos hundimos. He said to them, Él les dijo, why are you so cobardes, terrified, O qué you poca of little fe. faith? When he got up, Se puso en pie, the winds and the sea, increpó a los vientos y al lago, with great calm. y vino una gran The calma. men were amazed Ellos se and preguntaban admirados, said, what sort of man ¿quién es este? whom Hasta even el the viento wind and the sea y el agua le obedecen. Verbum Domini. We do well to consider Haríamos bien el considerar este libro del profeta Amós, he was prophesying. porque él profetizaba en los años This was precisely 760 antes de Cristo, precisamente el momento en que un pequeño grupo de aldeanos que vivían en carpas, en lomas, comenzaron a unirse y formar a la pequeña ciudad que llamaron Roma, la ciudad eterna. 760s BC. It's 760 antes de Cristo, el año, city era una ciudad. Pero Amós was already ya prophesying. profetizaba He's someone, if you y remember from chapter recordó 1, del capítulo called a 1 shepherd, but que llamó al diano, al pastor. No es la palabra normal that's ra'í. para pastor, Instead, sino en su lugar another word utiliza otra palabra que indica que él era un oficial real a cargo de los rebaños reales. La misma palabra se utiliza por moabita para el rey de Moab, que tenía el mismo trabajo. Era un alto oficial y es más, utiliza, como se ve en la lectura del día de hoy, una serie de imágenes derivadas de su vida en el país, en la campiña. He's not No simple, es un hombre sencillo, very sophisticated, sino que es muy sofisticado, well aware bien conocedor national de la política internacional. Él sabe lo que está sucediendo. Es más, hasta el capítulo 1 y el capítulo 2 vemos que es consciente de lo que las naciones alrededor de él, que una vez empire pertenecieron al imperio de David y Salomón, done as the, habían hecho and he criticizes y criticó every nation toda nación its sins. por sus pecados, Are horrible. algunos de ellos horribles, que por ejemplo esclavizaban a personas, Cutting que iban y pregnant cortaban women, them and their babies. el vientre de mujeres embarazadas, matando a la madre y al niño, atacaban a Israel. Todos estos pecados, él es consciente de ellos porque posiblemente formaba parte del gobierno, Kingdom. del reino de Judá. And Y, yet at the sin end, embargo, talking about al final de hablar acerca de un grupo de naciones, he finally él culminates a la larga culmina criticism su with crítica strongest con phrases sus against palabras más fuertes en contra de Israel, Israel, lambasts porque them les for llama their sins, which are of con variety of peyorativos, kind. They are religious porque es una sins, because they variedad are de to Bethel to worship a golden calf. pecados, porque iban a adorar a una ternera de oro. Un par de cientos de años antes, Jeroboam hizo una ternera de oro y la puso en Bethel, así que el pueblo iba a ir allí a adorarle. Era contrario, por supuesto, esto a todo lo que el Señor les había dicho. Y repitieron el peor pecado de los
que iban por el desierto, que hicieron una ternera de oro ellos en su momento. aware of that sin. Y eso lo sabía él muy bien. Will even E use incluso utilizará en estos textos los mismos vocabularios que el Señor le había dicho. El día de mi visita utiliza exactamente la misma frase hebreo to show that para mostrar punishment que este castigo que le va a ocurrir al pueblo de Israel es a causa de que están haciendo exactamente lo mismo of their por los pecados antiguos de sus antepasados. and having Y- listed these sins, Habiendo hecho una lista de sus pecados de Israel Judah as y well, de Judá también, he then states entonces dice and sus that's where principios. today's reading Y eso es begins, lo que chapter comienza 3, verse 1. la lectura de hoy. Hear the word that the Lord pronounced Escuchó la palabra que pronuncia por sobre over ti, the whole family por sobre I toda la brought up from the familia land. que yo crié de la tierra de He Egipto. calls to mind Llama the history. la historia, recuerda la historia, salvándoles de la esclavitud en Egipto. And Y he had already mentioned this, and they mencionó would be ya, extremely well estarían muy conscientes de que en el punto en que él estaba profetizando northern kingdom of en la parte del much more reino so norte than de the southern Israel, más que la del sur de Judá, el norte de Israel at the height estaba en el punto más alto de su poder. we see this Vemos archaeologically. Arqueológicamente esto cuando los arqueólogos han descubierto los palacios de Ahab y Jezebel y otras casas de los ricos en la ciudad de Samaria. Notice that there are Se all fijaron en que había todo tipo de decoración. Es más, él mencionó en su profecía, como Oseas, que está profetizando después de él, on beds que of ivory. dormían sobre camas de marfil y casas de Now, it's not they marfil. made the whole house. No es que hicieron toda la casa de marfil, They por decorated supuesto, the furniture. pero que decoraban los muebles The University of Chicago, e iban a la Universidad de Chicago, a la Universidad, the kind of ivory decoration veían el in tipo de decoración furniture. que utilizaban en los dormitarios, igual que lo dijo And that el was profeta. something that they Y esto had fue to algo que ellos import. tenían que importar, And there are all y hay todos that estos they've imported jarros curious ones from muy elegantes de Creta, hermosamente decorados, lots of other y muchos items. otros You go to artículos de lujo. Uno puede ir a Megiddo y uno puede ver este enorme granario, so porque tenían tanto grano much to build que tuvieron que and they were construir and selling granarios adicionales, graneros, y tenían todos estas cosas they were able to sell que grain, podían vender, wine, and oil grano, vino y all aceite over the Mediterranean. por todo el Mediterráneo. And with that Y prosperity, con esa prosperidad, people la gente que became wealthy, se volvieron ricos, I can dijeron, become bueno, yo even puedo more wealthy. ser inclusive más rico, I'm able, and that's porque one of the es uno de los crimes crímenes Amos por los que strongly Amós condemns them, les condenó, because they would porque bribe judges in the courts in order daban dinero a los jueces para confiscar las tierras de los pobres, the rich kept de manera que los ricos cada vez eran más ricos, fundism. You just keep adding latifundismo, on, adding on, y seguían añadiendo más y más, acquiring more money y adquiriendo más but dinero, you cannot possibly que no podían siquiera utilizar para sí mismos. and Y and in that context en este of having contexto reminded them, de haberles recordado, and look at yourselves. fíjense en sí mismo, dijo, son tan ricos como ustedes han sido jamás en toda su historia, Way wealthier than Judah. mucho más ricos que Judá. You have all this prosperity Tienen toda esta and luxury. prosperidad, este lujo, That's why he says, y es por eso que dice, "Alone tú have I tan favored solo more than he all favorecido the más of the earth." que a ninguna de las familias de la tierra. This is a very Esto key principle. Es un principio muy clave
que el Señor favoreció a Israel desde la época en que Él les llamó en el Éxodo 19 para entrar en una alianza con Él. Él dice, yo he favorecido a ustedes, les he escogido de entre todos sus pueblos para ser un reino de sacerdotes. Nuevamente, y esto es en el comienzo de su éxodo, al final de sus viajes por el desierto, Moisés les habló de nuevo y de hecho les habla en estas 4 veces distintas en el Deuteronomio, que es el testamento de Moisés, y en ese libro por lo menos 4 veces en el capítulo 7, 26, 32, nuevamente Moisés dice al pueblo, yo les he escogido no porque ustedes sean el mayor en número, no, es uno de los pueblos más pequeños, no porque hayan sido más inteligentes que ningún otro pueblo. En ese momento eran apenas parte de la era de bronce. Estaban muy por detrás de los canaanitas, que eran completamente de la era de bronce, y estaban a punto de entrar en la era de hierro. Así que los beduinos tenían poco y no eran tan inteligentes. Sin embargo, te amé a ti y te escogí a ti de ser a la promesa que le hice a tus antepasados, y en este principio de haberles escogido a ellos por su amor especial. Israel es algo repetido una y otra vez, juntamente con ese principio es lo que Amós también menciona. Por lo tanto, les castigaré por todos sus crímenes. Dice lo mismo Moisés al pueblo de Israel, porque me conoces, porque les he dado una alianza y tienen mis mandamientos, mis juicios sobre ustedes será mucho más exigente. Ustedes deben saber mejor las cosas. Incluso cuando dijo que iba a castigarles a los canaanitas en el Deuteronomio 7, dijo, el motivo por el cual están en esta tierra no es porque ustedes sean tan buenos, sino porque esta gente son tan malos. Estaban matando a sus propios hijos como sacrificios a sus deidades, y una serie de crímenes como la magia y adorar a dioses falsos, etcétera, utilizando orgías para adorar a sus dioses. Así que serían destruidos porque había tanto mal, tanta maldad, porque hay que tener presente que yo les exigiré un juicio preciso sobre ustedes porque ustedes saben tanto de mi amor. Y este es el centro del mensaje de Moisés, de Amós. Él podía utilizar oráculos para los crímenes de las naciones alrededor porque eran malas, pero en realidad habla sobre Israel porque él sabían la alianza, conocían la alianza y sabía cómo Dios les amaba y lo que son sus mandamientos, y por lo tanto son de un mayor juicio que se espera de ellos. Ahora, por supuesto, él prosigue a decir, no puedo evitar a decir esto. Es por eso que hago estas preguntas retóricas, que dos juntos que van juntas, a no ser que se saluden. No hay que hacer un viaje juntos, a no ser que estén de acuerdo. Y utiliza algunas de esas otras cosas, temas que se mencionan, como por ejemplo acerca de un animal en la trampa o un pájaro que no es puesto en la tierra a no ser que haya una trampa. Está consciente de ello. De igual manera, Dios no hace nada más que revelar a sus profetas, y como un león no ruge
Así que también cuando Dios, el profeta tiene que hablar. Y es por eso que Amós les explica, yo tengo que decir esto, Dios les ha hablado a ustedes. Y por último, he reminds them les recuerda a él that they were que ellos no first serían nation. la primera nación en ser destruida. Calls to mind Les llama y les recuerda cuando Dios Sodom and Gomorrah. Remember, acabó con Abram Sodoma had y spoken Gomorra. to God, saying, Hebreo había nacido con Sain, que tan solo encontraron 10 personas justas y no pudo encontrar ni siquiera esos. Solo pudo encontrar 4. Y eso fue so todo. destroyed the two Así que cities. destruyó a las 2 ciudades. Y And still, you know, a pesar de esto, conocen esto y así todo nos and we have regresan a mí. seen not only Sodom and Han visto no Gomorrah, solamente a Saddam y all Gomorra empires y a todos sus imperios del mundo que han llegado a colapsar. Todos caen, usually because of the por lo general, corruption. por su propia corrupción. And therefore, Y por lo tanto, he al igual brings que up Sodom and Gomorrah. él menciona a Saddam y In order to Gomorra remind them, I will para deal with you the same way. les recuerda que lidiaré con ustedes de la misma forma. Les dice, Who know nosotros law que of God conocemos la ley de Dios, have to have the same tenemos words applied las to mismas us. palabras que se nos apliquen a Being nosotros. rich, El ser as ricos, we are in the como Western somos world, en el mundo occidental hoy día, tener la capacidad de grandes conocimientos científicos, como tenemos sobre todo en el occidente, y el tener todo tipo de sofisticación not que prevent no impedirá a ninguna nación from being punished. el ser castigada, particularmente nosotros que estamos a punto de celebrar Anniversary el aniversario de la Declaración de Independencia. need to be reminded Tenemos que, se nos tiene que recordar que los derechos por los que se declararon independientes de Inglaterra eran derechos que vinieron a ellos desde su creador, because of porque Christianity, por la cristiandad, porque sabían que Dios les dio sus derechos and that nobody y had que nadie tenía la autoridad de quitarles su libertad y oprimirlos. but also Sin embargo, they también, say, and this is a part that y esto forma parte de algo que no se cita con frecuencia, pero al final, en el penúltimo párrafo de la declaración dice que nosotros seremos juzgados por el mismo Creador. No solamente sabían que les dio Él los derechos, sino que Él les llamará a contar por cómo utilicen esos derechos. Y en la actualidad, en un mundo en que vivimos, en que uno tiene libertad de expresión, que es algo que se enfatiza por el derecho de poder mostrar la pornografía, pero la libertad para poder orar a Dios es algo que está limitado, y en un lugar en que tenemos que luchar y gastar cantidad de tiempo por el derecho de no pagar las drogas que matarían a niños en el vientre. Eso es todo lo que se ganó en la Corte Suprema ayer, y que iban a hacer, decir esto va en contra de los derechos de la mujer como anticonceptivos. No, esto es para los cristianos que dicen yo no puedo pagar el costo de algo que matará a niños, y el único motivo es para que las drogas es para matar a los niños en el vientre, y lo pagaremos. Y ustedes presten atención a la forma en que la mayor parte de los medios de telecomunicación lo presentan, es de los derechos de la mujer, y es una guerra contra la mujer, pero es ellas las que han hablado por los niños en su vientre con poco cuidado de sus efectos, y no lo verían así. Y veremos una y otra vez que otros derechos religiosos van a ser parte
del objetivo, porque van a ver la Corte Suprema como que defiende los derechos de libertad. Un comentarista dijo ayer, por ejemplo, que el pueblo tenga su derecho, pero mantenga sus derechos dentro de la iglesia. Esto es algo que es una declaración por parte de un hombre de la izquierda en nuestro país que está tratando de hacer que nosotros vayamos a la libertad de adoración en vez de religión. La adoración es algo que fue un truco de los comunistas en la Unión Soviética. Esto les dará dentro de la iglesia. Si los saquen de la iglesia, si los sacan, entonces se los detendremos, se los mataremos. Y eso fue lo que hicieron. Y tenemos a personas como el Mr. Beckel ayer, que dijo por la televisión: manténganselo dentro de la iglesia. No, tenemos libertad de religión para practicar nuestra religión en todas partes, y para predicar esa religión, y para llamarnos primeramente cristianos, para cerciorarnos de que vivamos las leyes de Dios, y para llamar a nuestra sociedad para hacer lo mismo. Esta es nuestra responsabilidad, ya que de acuerdo con ellos seremos juzgados primeramente afuera de la iglesia, seremos juzgados también, igual que Amós juzgó a la nación. De él responderán a Dios por todo lo que hagan, pero nosotros en particular responderemos a Dios, incluso si quiere decir seguir a Jesús, a la barca, entrarse en la tormenta, cuando aún que parece que la tormenta es peor, porque seguimos a Jesús. Y eso aún así le seguimos. Y quizás deberíamos ser un poquito más como Santa Teresa de Lisieux, en lugar de los apóstoles, porque lloraban, porque estaban hundiéndose, y ella le dijo: yo no quiero gritar, no quiero despertar a Jesús cuando esté dormida, porque no quiero que Él me diga: oh, qué pequeña fe tuviste. Así que tenemos que tener mayor fe y confiar que cuando seguimos a Jesús y hacemos sus 10 mandamientos, el seguir su sermón en la montaña, y vivamos de acuerdo con su moralidad y el ser un pueblo santo como ha sido Israel que fuera, que nosotros entonces diremos al final, cuando seamos juzgados, entren en el reino de sus padres.